Veamos ahora un ejemplo de trabajo realizado por varias fuerzas. El enunciado lo están viendo en pantalla. Dice: un granero engancha su tractor a un trineo cargado con leña y lo arrastra 20 metros sobre el suelo horizontal, como están viendo en la figura. En la figura A. El peso total del trineo y la carga es de 14.700 newton. El tractor ejerce una fuerza constante de 5.000 newton a 36,9 grados sobre la horizontal, como se puede ver en la figura B, en el diagrama de cuerpo libre. Una fuerza de fricción de 3.500 newton se opone al movimiento del trineo. Entonces nos pide calcular el trabajo realizado por cada fuerza que actúa sobre el trineo y el trabajo total de todas las fuerzas. Bien, todas las fuerzas son constantes y el desplazamiento es rectilíneo, de manera que podemos calcular el trabajo empleando los conceptos que hemos estado aprendiendo. Vamos a obtener el trabajo sumando los trabajos efectuados por cada fuerza sobre el trineo. Planteemos nuestro problema entonces. Puesto que estamos trabajando con fuerzas, los primeros pasos obviamente son dibujar un diagrama de cuerpo libre que muestre todas las fuerzas que actúan sobre el trineo. Luego elegir un sistema de coordenadas. Conocemos el ángulo entre el desplazamiento y cada una de las cuatro fuerzas: peso, fuerza normal, fuerza del tractor y fuerza de fricción. Los estamos viendo representados ahí como, bueno, el peso es W, el desplazamiento es S, la fuerza del tractor es Ft mayúscula, la fuerza de fricción es una F minúscula. Entonces vamos a ver los trabajos. Por la segunda ley de Newton vemos que el movimiento del trineo es exclusivamente horizontal. La fuerza neta solo tiene una componente horizontal. El trabajo realizado por el peso es cero. Como pueden ver, el trabajo que realiza la fuerza es cero, porque la fuerza es perpendicular a la fuerza neta, ¿sí? La fuerza neta tiene esta dirección. Por lo tanto, acá tienen un ángulo de 90 grados. Y el coseno de 90 es 0. Lo mismo sucede con la fuerza normal. Acá tenemos la fuerza normal, ¿sí? N minúscula. Y también forma un ángulo de 90 respecto a la fuerza total. ¿Sí? Nos quedan la fuerza ejercida por el tractor, Ft mayúscula, y la fuerza de fricción simbolizada como F minúscula. Como están viendo en pantalla, el trabajo del tractor, ¿sí? Wt mayúscula, está dado por la magnitud de la fuerza, Ft, los 5.000 newtons, están acá, el desplazamiento, son los 20 metros, y el coseno del ángulo, es decir, acá está phi, los 36,9, que nos da un valor, ¿sí? Cuando calculamos el coseno del ángulo nos da un valor de 0,8. Si hacemos esta cuenta, este producto nos da un total de 80.000 newton por metro. Acá 10 al cubo, o sea 1000, se puede reemplazar por la letra K, que representa kilo. Por lo tanto, el trabajo total realizado por el tractor es de 80 kilojoules. De igual manera, procedemos con el trabajo realizado por la fricción, W subíndice F minúscula. Tenemos la magnitud, los 3.500 newton, están acá.
el desplazamiento es el mismo, los 20 metros. Y el coseno del ángulo, que es 180 grados respecto de la fuerza total. ¿Sí? De esta fuerza hay 180 grados. Y el coseno de 180 grados nos da un valor de menos 1. Si hacemos esta cuenta, esto nos da menos, fíjense acá, menos 70.000 newton por metro. De nuevo, esos 1000 lo representamos con la K y nos queda que el trabajo ejercido por la fricción tiene una magnitud de menos 70 kilojoules. Por ende, si sumamos cada uno de los trabajos ejercido por cada fuerza, vemos que el trabajo de la fuerza peso es 0. El trabajo ejercido por la fuerza normal también es 0. Acá la suma. Y nos queda esto como el trabajo ejercido por el tractor menos el trabajo ejercido por la fricción. Es decir, 80 kJ menos 70 kJ. Por lo tanto, el trabajo total ejercido es de 10 kJ. Supongamos el trineo que usamos a modo ilustrativo anteriormente, las cifras finales, y supongamos que tiene ahora una rapidez inicial de 2 metros por segundo. El problema nos pregunta cuál es la rapidez final del trineo después de avanzar 20 metros. Tenemos la velocidad inicial y la distancia. Nuevamente un esquema del problema. Tenemos el momento inicial, ¿sí? Llamémoslo acá T0. Y acá tenemos el momento final, ¿sí? O T final. La distancia entre ellos. Tenemos la velocidad inicial. Y nos pregunta la velocidad final, nuestra incógnita. Habíamos visto que la ecuación que relaciona el trabajo con la energía cinética es esta de aquí. Es decir, el trabajo es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y la energía cinética se escribe en términos de la masa y la velocidad. Fíjense que gracias a esto nos podemos independizar del ángulo y de la distancia. ¿Sí? Ese ya no lo tendríamos en cuenta. Simplemente necesitamos acá la masa del trineo y las velocidades. Bueno, entonces primero averigüemos la masa. ¿Qué nos decía la masa? Es la magnitud del peso dividido por la aceleración de la gravedad. El peso del trineo era de 14.700 newtons. La gravedad sigue siendo los 9,8. Y este cociente nos da un resultado de 1500 kilogramos. Entonces ya tenemos la masa y la velocidad inicial. Podemos calcular K1. Como calculamos K1, bueno, un medio de la masa, los 1500 por la velocidad al cuadrado, o sea, 2 metros por segundo al cuadrado. Esto nos da un total de 3000. Las unidades son kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Es decir, esto equivale a joule. Entonces, tenemos el trabajo total, que lo averiguamos en el ejemplo anterior. Y tenemos la energía cinética inicial.
Por lo tanto, para averiguar esta incógnita, tenemos que pasar este término hacia el otro lado, sumando. Entonces, la energía cinética final, o 2, nos queda como la energía cinética inicial, K1, más el trabajo total. Es decir, estos 3000 joules más los 10.000 joules que habíamos encontrado en el ejemplo anterior. Esto nos da un total de 13.000 joules. Y ahora nos quedaría despejar, ¿sí?, desde acá la velocidad final. Es decir, empezamos a despejar de la equivalencia matemática de K2. Un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces tenemos que despejar esta incógnita. Para ello empezamos a pasar los términos hacia el otro lado. El 2 que está dividiendo pasa multiplicando. El 1 pasaría dividiendo, no se pone en la ecuación. Y la masa pasa también dividiendo. Esto nos daría el cuadrado de la velocidad final. Y aplicando la raíz a lo anterior, encontraríamos la velocidad final, o la velocidad 2. Que si hacemos las cuentas bien, nos daría un total de 4,2 metros por segundo. Y así se resuelve este tipo de problemas. Como vieron, el trabajo total es positivo, de manera que la energía cinética aumenta y la rapidez también aumenta. Se podría haber llegado al mismo resultado utilizando la segunda ley de Newton, por supuesto. Pero la idea acá, y luego bueno, la cinemática. Pero la idea acá era mostrar que mediante el teorema del trabajo y energía, los cálculos se vuelven mucho más sencillos y son menos. Quien quiera corroborar esto puede realizarlo a partir de plantear la sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración y luego por la ecuación de la cinemática que relaciona la velocidad final al cuadrado con la aceleración y la distancia, puede hacerlo. Van a ver que van a llegar al mismo resultado. Bueno, miremos este problema. Nos dice que se lanza una pelota de béisbol de una masa de 0,145 kilogramos hacia arriba con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Esa es la velocidad con la que sale la pelota. Y tenemos que encontrar la altura que alcanza despreciando la resistencia del aire. Bueno, una vez en el aire, la única fuerza que actúa sobre la pelota es la gravedad. Por lo tanto, podemos usar la conservación de la energía mecánica. O sea, que delta E es igual a delta K más delta U. O que la variación de energía mecánica es igual al cambio de energía cinética más la energía potencial gravitacional. Y como la energía mecánica se conserva, no hay ganancia ni pérdida. Esta es igual a 0. Delta E es 0, por lo que la variación de energía cinética es igual a la variación de energía potencial gravitacional. También vamos a elegir el eje Y positivo que apunta verticalmente hacia arriba. La rapidez de la pelota en el punto 1 es V1 igual a 20 metros por segundo, dato que nos da el problema. También podemos deducir, por conservarse la energía mecánica, que la pelota está instantáneamente en reposo en el punto más alto de su movimiento.
Así que B2 es igual a 0. La incógnita del problema es la distancia que la pelota se mueve verticalmente entre dos puntos, es decir, el desplazamiento I2 menos I1. Si colocamos el origen donde sale la pelota de la mano, el punto 1, entonces I1 va a ser igual a 0 y nuestra incógnita es simplemente I2. Ahora pensemos un poquito más en nuestro problema. Nuestra ecuación general nos dice que, K1 más U grab 1 es igual a K2 más U grab 2, ¿cierto? Siendo K la energía cinética y U grab la energía potencial. Como I1 es igual a 0, entonces la energía potencial en el punto 1, U grab 1, que es igual a el producto de M por G por I1, es 0. Y además, como la pelota está en reposo en el punto 2, la energía cinética en ese punto, o sea, en K2, que la podemos escribir como un medio de producto de M por B, B2 al cuadrado, también va a ser igual a 0. Por lo que nuestra ecuación se va a convertir simplemente en K1, que es igual a U grab 2. La energía cinética en el punto 1 es igual a la energía potencial gravitatoria en el punto 2. Miremos también las gráficas de barras de energía en la figura. ¿Sí? La energía cinética de la pelota en el punto 1 se convierte totalmente en energía potencial gravitacional en el punto 2. En el punto 1 la energía cinética es K1, que es igual a un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Y reemplazando por los valores, como estamos viendo en pantalla, esto nos da que la energía cinética en el punto 1 es de 29 Joule. Y a su vez es igual a la energía potencial U grab 2, es decir, la energía potencial en el punto 2, que es el producto de la masa por la gravedad por la distancia I2. Así que, despejando, ¿sí? I2 va a ser la energía potencial gravitatoria en el punto 2, U grab 2, sobre el producto de la masa por la gravedad. Esta energía potencial gravitatoria del punto 2 es igual a la energía cinética del punto 1, por lo que es 29 joules, ¿sí? La masa la teníamos, era 0,145 gramos y la gravedad es 9,8 metros por segundo, por lo que este cociente nos da una distancia de 20,4 metros. Alternativamente, también podríamos resolver el problema algebraicamente despejando I2. Igualamos un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado al producto de la masa por la gravedad por I2. Las masas se cancelan, ¿sí? Y despejando I2 nos queda que es el cociente entre la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y esto también nos da 20,4 metros. Veamos un ejemplo de este tema en el cual una mujer de 600 newton está parada sobre una balanza que contiene un resorte rígido como se muestra en la figura. Nos dice que en equilibrio el resorte se comprime 1 centímetro bajo su peso. Y tenemos que calcular la constante del resorte y el trabajo total efectuado durante la compresión. Bien, el resorte, como ven, se comprime a una distancia de 1 centímetro. La compresión de un resorte es la fuerza sobre la distancia que se comprimió. Como están en sentido negativo, ¿sí? La fuerza y la compresión, ambas son negativas. Entonces nos queda un cociente entre menos 600 newtons y menos 10 a la menos 2, ¿sí? O menos 0,01 metros. Y esto nos da una constante de 6 por 10 a la cuarta newton por metro. Ahora, sabiendo que en la posición inicial la distancia la tomamos como 0 y en el instante final con menos 0,01 metros, nos vamos a la ecuación que ya habíamos visto, que relacionaba dos posiciones de un resorte estirado, un medio de kx final al cuadrado menos un medio de kx inicial al cuadrado. Entonces, kx inicial va a ser 0,
porque está multiplicado por 0 el término. Como x1 es 0, este término se hace 0. Y nos queda que el trabajo es simplemente un medio de k por x2 al cuadrado. Es decir, un medio de los 6, la constante, por 10 a la cuarta newton por metro, por el desplazamiento menos 0,001 metro al cuadrado. Y esto nos da un total de 3 joules. La fuerza aplicada y el desplazamiento tuvieron la misma dirección. Así que el trabajo efectuado tenía que ser positivo.